Bienvenidos. En este video exploraremos a fondo el país de México, conoceremos su cultura, sitios emblemáticos, turismo y ciudades relevantes. México lindo y querido, allá vamos. Ubicación y geografía. México, ubicado en la región sur de América del Norte, limita al norte con los Estados Unidos y al sur y oeste con el Océano Pacífico, Guatemala y Belice. Al este comparte fronteras con el Golfo de México y el Mar Caribe. Su ubicación estratégica lo convierte en un punto de encuentro entre diferentes culturas y tradiciones. Tiene 126 millones de habitantes. Su capital es la Ciudad de México y es el 10º país más poblado del mundo. La frontera más amplia de México la comparte con Estados Unidos y tiene una longitud de 3.326 kilómetros lineales, las cuales están limitadas la mayor parte por el río Bravo, el cual es el más largo del país. Por su parte, la frontera con Guatemala la conforman los ríos Suchiate, el Usumancita y 3 líneas artificiales, con una longitud de 871 kilómetros, mientras que la frontera con Belice pasa por el río Hondo con una longitud de 251 kilómetros. Relieve. El relieve de México es diverso y espectacular, partiendo desde las majestuosas montañas de la Sierra Madre Occidental y Oriental. En el este, junto a la costa del Pacífico, se asoma la imponente Madre Occidental, la cual se extiende unos 1.250 kilómetros desde la frontera con Estados Unidos y el río Lerma. Por el este se sitúa la Sierra Madre Oriental. Esta inicia entre la frontera de Texas y Coahuila, extendiéndose por unos 1.355 kilómetros, con un ancho de 40 kilómetros y una elevación de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Entre estas dos grandes cadenas montañosas encontramos la Mesa del Centro, que limita al sur por el eje neovolcánico, el cual forma parte del Cinturón del Fuego del Pacífico y se caracteriza por una cadena de volcanes con gran actividad. Ciudad de México. La Ciudad de México, situada en el Valle de México, rodeada de majestuosas montañas, como capital del país, es el epicentro político, cultural y económico de México. A lo largo del tiempo, ha sido el hogar de diferentes civilizaciones, desde los antiguos aztecas hasta la actualidad. La zona metropolitana del Valle de México tiene un total de 22 millones de habitantes, siendo una de las capitales con mayor población en América Latina. Lugares para visitar en la Ciudad de México. Dentro de los lugares emblemáticos que fortalecen la Ciudad de México y en pleno corazón histórico de la ciudad, encontramos el Zócalo. Es una de las plazas más grandes del mundo y está rodeado por la imponente Catedral Metropolitana, un impresionante ejemplo de arquitectura colonial. También se puede visitar el Templo Mayor y el Museo del Templo Mayor, donde hallaremos los vestigios arqueológicos descubiertos en la década de 1970. El museo adyacente exhibe una fascinante colección de artefactos prehispánicos. Este templo era el lugar de culto principal de los aztecas y estaba dedicado a las deidades principales: Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, y Tlaloc, el dios de la lluvia. Otro lugar insignia de la Ciudad de México es el Palacio de Bellas Artes, un importante ícono de la arquitectura y el arte en el país. Se encuentra ubicado en el centro histórico de la ciudad, cerca del Zócalo y la Alameda Central. En su interior se encuentra el famoso teatro donde se presentan espectáculos de ópera, música y danza. Además del teatro, el Palacio de Bellas Artes alberga varios museos y salas de exhibición. La Alameda Central es un parque histórico situado en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. Es uno de los espacios verdes más antiguos y emblemáticos de la ciudad y ha sido testigo de importantes acontecimientos históricos y culturales a lo largo de los años. Al sur de la Ciudad de México se encuentran los famosos canales de Xochimilco. Han sido declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y básicamente son los únicos restos de un enorme sistema de transporte que en sus inicios fue creado por los aztecas. Aquí podrás navegar en coloridas trajineras, disfrutar de la música, comida y la autenticidad de la cultura mexicana. Finalmente, uno de los parques urbanos más grandes del mundo, con 810 hectáreas de superficie, es el Bosque de Chapultepec,
Ofrece un oasis de naturaleza en medio de la ciudad. Aquí encontraremos el castillo de Chapultepec con sus magníficas vistas y una variedad de museos como el Museo Nacional de Antropología. Si te está gustando la información, este es un buen momento para darle like al video y suscribirte al canal. Algo que solo te toma unos segundos es muy valioso para nosotros. Biodiversidad de México. México es reconocido como uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo debido a su amplia variedad de ecosistemas. Alberga una gran diversidad de plantas, con aproximadamente 26.000 especies de plantas vasculares registradas. Destacan los bosques tropicales, manglares, selvas, desiertos, pastizales y bosques de coníferas. En sus aguas se encuentran especies como ballenas jorobadas, tiburones, tortugas marinas, mantarrayas y una amplia variedad de peces tropicales. También contienen numerosas especies endémicas, es decir, aquellas que se encuentran exclusivamente en su territorio, como el ajolote y la vaquita marina. Parques naturales del Estado de México. Adentrándonos en el Estado de México, podemos encontrar el Parque Nacional Nevado de Toluca. Se ubica aproximadamente a 22 kilómetros al suroeste de la ciudad de Toluca y es una de las áreas naturales más destacadas de la región. El punto central del parque es el volcán Chinantecelt, que es la cuarta montaña más alta de México con una altitud de 4.645 metros sobre el nivel del mar. El volcán cuenta con dos cráteres, el cráter del Sol y el cráter de la Luna, que son dos atractivos naturales populares para los excursionistas. Este lugar era sagrado por las antiguas culturas indígenas de la región y se han encontrado restos arqueológicos en sus alrededores. También se dice que fue un lugar de observación astronómica y ceremonial. El Parque La Marquesa es un parque natural y recreativo que también está ubicado en el Estado de México, aproximadamente a 22 kilómetros al suroeste de la Ciudad de México. Es un destino popular para los habitantes de la ciudad que buscan escapar del bullicio urbano y disfrutar de la naturaleza. Cultura. La cultura mexicana es una fusión de las antiguas civilizaciones prehispánicas y la influencia española. Sus raíces indígenas, como los aztecas, mayas, olmecas y muchas otras, han dejado un legado que aún se siente en el país. La música, la danza, la gastronomía y las festividades son parte integral de la cultura mexicana. De hecho, México cuenta con 68 lenguas indígenas y el español, convirtiéndose en el segundo país de América Latina con esta riqueza cultural después de Brasil. ¿Qué opinas? ¿Sabías que México albergaba esta cantidad de lenguas indígenas? Déjamelo en los comentarios. Las danzas folclóricas como el jarabe tapatío y la danza de los voladores muestran la rica tradición cultural de México. Festividades como el Día de los Muertos y las coloridas celebraciones de Semana Santa nos sumergen en la esencia de la cultura mexicana. Además, la gastronomía mexicana es reconocida internacionalmente por su variedad y sabor único, pero más adelante hablaremos de ella. Sitios arqueológicos. México es hogar de algunos de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. Chichén Itzá, ubicada en Yucatán y considerada una de las maravillas del mundo moderno, con su icónica pirámide de Kukulcán, y Teotihuacán, al noroeste de la Ciudad de México, con las majestuosas pirámides del Sol y de la Luna, nos transportan a la grandeza de las antiguas civilizaciones. También se encuentra el Parque Nacional de Palenque, una reserva natural ubicada en el estado de Chiapas, reconocido mundialmente por su riqueza arqueológica y entorno selvático. Cuenta con impresionantes estructuras como el Templo de las Inscripciones, el Palacio, el Templo de la Cruz Foliada y el Templo del Sol. Querétaro, ciudad histórica. La ciudad de Querétaro está ubicada en el centro del país y es conocida por su rica historia, su hermosa arquitectura colonial y su creciente desarrollo económico. Querétaro fue un importante centro de conspiración y planificación durante la lucha por la independencia de México. En 1810, un grupo de insurgentes liderados por Miguel Hidalgo y José María Morelos se reunieron en Querétaro para planificar el levantamiento armado contra el dominio español. Durante la intervención francesa en México, Querétaro también tuvo un papel destacado.
En 1867, la ciudad fue el escenario de la Batalla de Querétaro, uno de los eventos finales de la resistencia mexicana contra la ocupación francesa. Además, esta ciudad es reconocida por ser el lugar donde se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, conocida como la Carta Magna, constitución que actualmente sigue rigiendo en el país. Ruta del Cacao en México. La Ruta del Cacao en México es un recorrido turístico que destaca la importancia histórica y cultural del cacao en el país. Durante el periodo prehispánico, el cacao era ampliamente valorado en la región de Tabasco. Los olmecas, una de las culturas más antiguas de Mesoamérica, fueron los primeros en cultivar y consumir cacao en esta área. Este era considerado una divinidad y se utilizaba en rituales ceremoniales, así como en celebraciones y ocasiones especiales. El cacao también se utilizaba como moneda de intercambio y tenía un valor económico significativo. Actualmente, la Ruta del Cacao ofrece visitas a las regiones productoras de cacao en México, conocer su cultivo, procesamiento y disfrutar de las degustaciones de productos. Dentro de la Ruta del Cacao encontramos a la ciudad de Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Oaxaca, ciudad colonial. Oaxaca es conocida por su rica historia, su impresionante arquitectura colonial, su vibrante cultura indígena y su deliciosa gastronomía. La ciudad ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, debido a su belleza y su importancia cultural. Antes de la llegada de los españoles, Oaxaca fue habitada por diversas culturas indígenas, siendo los zapotecas y los mixtecos los más prominentes. Estas civilizaciones desarrollaron sofisticados sistemas políticos, económicos y arquitectónicos. Destaca la ciudad de Monte Albán, una importante ciudad zapoteca que fue un centro político y ceremonial. Actualmente sigue teniendo una fuerte representación indígena con más de 15 grupos étnicos en la región. La ciudad de Oaxaca cuenta con un centro histórico muy bien conservado donde se pueden apreciar hermosas construcciones coloniales, calles empedradas y plazas encantadoras. Veracruz. Ubicado en la costa este de México se encuentra Veracruz, uno de los puertos más antiguos de América que ha desempeñado un papel histórico y estratégico en el comercio marítimo. La ciudad ha sido escenario de eventos históricos importantes como la llegada del conquistador Hernán Cortés en 1519. Se pueden encontrar numerosos sitios históricos como el Fuerte de San Juan de Ulúa, una antigua fortaleza que ha sido testigo de batallas y ataques piratas. Veracruz cuenta con hermosas playas a lo largo de su costa, que son populares entre los turistas y los lugareños. La playa de Boca del Río es una de las más visitadas y ofrece servicios turísticos como hoteles, restaurantes y actividades acuáticas. Veracruz ha sido históricamente un importante centro económico en México. Su ubicación estratégica en el Golfo de México y su puerto marítimo han facilitado el comercio internacional y el intercambio de productos. Además, es un estado rico en recursos naturales, siendo la industria petrolera una de las más importantes. En la década de 1970 se descubrieron importantes yacimientos de petróleo en la región del Golfo de México, lo que impulsó el crecimiento económico de Veracruz. Hidalgo. Ubicado en el centro de México encontramos el estado de Hidalgo. Cuenta con dos pueblos mágicos reconocidos por su belleza y riqueza cultural. El primero es Huascas de Ocampo, conocido por sus antiguas haciendas y su paisaje natural, incluyendo los prismas basálticos, formaciones rocosas hexagonales creadas por el enfriamiento de la lava volcánica. El segundo es el Real del Monte, famoso por su pasado minero y su arquitectura de estilo inglés, que refleja la influencia de la industria minera británica en la región. Durante el periodo colonial se descubrieron importantes yacimientos de plata en la región, lo que atrajo a numerosos colonos españoles y europeos en busca de riquezas. La minería se convirtió en una de las principales actividades económicas de la región y desempeñó un papel crucial en la economía colonial de México. Actualmente la minería en Hidalgo sigue siendo una actividad importante, aunque en menor escala que en el pasado. Riviera Maya y turismo. El turismo en México es uno de los elementos más importantes de su economía. Actualmente es el país con mayor número de visitantes de América Latina, no solo por sus sitios arqueológicos de gran envergadura, sino también por sus paradisíacas playas que atraen a la mayoría de los turistas. La Riviera Maya es una hermosa región turística ubicada en la costa del Caribe mexicano, en el estado de Quintana Roo. Es uno de los espacios más visitados por los extranjeros. Es famosa por sus playas de ensueño,
Desde Cancún hasta Tulum encontrarás kilómetros de costa con arenas blancas y aguas turquesas. Algunas playas populares incluyen Playa del Carmen, Tulum, Acumal y Puerto Morelos. Además, la Riviera Maya alberga la segunda barrera de coral más grande del mundo, ideal para los amantes del buceo y el snorkel. ¿Sabías esto de México? Cuéntame en los comentarios. Península de Yucatán y sus cenotes. La península de Yucatán es una extensa región en el sureste de México que se adentra en el Mar Caribe. Cuenta con hermosas playas y grandes atractivos, entre ellos uno de los más peculiares que son sus cenotes, que son formaciones naturales de agua dulce que se encuentran en cuevas subterráneas. Estos cenotes son populares para nadar, bucear y explorar. Algunos de los cenotes más destacados incluyen el Gran Cenote, el cenote Itquil y el cenote Dos Ojos. Pacífico Mexicano. El Pacífico Mexicano es la costa occidental de México que se extiende desde la frontera con Estados Unidos hasta América Central. Esta región costera ofrece una combinación de belleza natural, biodiversidad marina, cultura local y una gran cantidad de destinos turísticos. Uno de ellos es Puerto Vallarta, conocido por sus hermosas playas, su animada vida nocturna y su encanto mexicano tradicional. Los visitantes pueden disfrutar de actividades acuáticas, explorar el casco antiguo con sus calles empedradas y disfrutar de la deliciosa gastronomía local. El Pacífico Mexicano alberga también una gran diversidad de vida marina. En algunas áreas se pueden observar ballenas jorobadas durante su migración, mientras que en otras ofrecen la oportunidad de nadar con delfines y tortugas marinas. Este lugar es un paraíso para los amantes del surf y otros deportes acuáticos. Destinos como Puerto Escondido en Oaxaca y Saluyita en Nayarit son reconocidos a nivel internacional por sus olas perfectas para el surf. Acapulco. Acapulco es uno de los destinos turísticos más populares de México y se encuentra en la costa del Pacífico, en el estado de Guerrero. La ciudad se extiende a lo largo de la bahía de Acapulco, que forma un semicírculo rodeado de montañas escarpadas y vegetación exuberante. Conocido por sus hermosas playas, paisajes impresionantes y vibrante vida nocturna, Acapulco ha sido durante mucho tiempo un destino favorito tanto para los turistas nacionales como internacionales. Las montañas de la Sierra Madre del Sur rodean la ciudad proporcionando un telón de fondo impresionante y un entorno natural que se presta a actividades al aire libre y a la aventura. ¿Te está gustando el video? Deja un me gusta y un comentario en el video para que podamos leerte. Golfo de California. El Golfo de California se encuentra entre la península de Baja California y el continente mexicano. Limita al norte con el estado de Baja California y al sur con los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California Sur. Es uno de los mares más jóvenes del mundo y también es conocido como el Mar Cortés, en honor al explorador español Hernán Cortés. El Golfo de California es conocido por ser uno de los ecosistemas marinos más ricos y diversos del mundo. Alberga una gran cantidad de especies marinas, ballenas, delfines y leones marinos. También es hogar de numerosas especies de peces, tortugas marinas, mantarrayas, tiburones y una gran variedad de aves marinas. Esta diversidad tan enorme ha llevado a que sea reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Aquí puedes practicar buceo y el snorkel para explorar los arrecifes de coral, los jardines submarinos y los naufragios que se encuentran en la región. En la punta de la península de Baja California se encuentran Los Cabos, un destino conocido por sus impresionantes paisajes desérticos y sus playas. La región se compone de dos ciudades principales, Cabo San Lucas, famosa por su icónico Arco de Cabo de San Lucas, y San José del Cabo, un pueblo colonial lleno de encanto. Ciudades coloniales. En México existen diversidad de ciudades con fuertes arraigos coloniales que aún se mantienen en la actualidad. San Miguel de Allende tiene una historia que se remonta al siglo XVI, cuando fue fundada como misión franciscana. Durante el periodo colonial fue un importante centro comercial y cultural en la región, y su riqueza se refleja en sus hermosas iglesias, mansiones y calles empedradas. Su corazón es el centro histórico que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008. Aquí puedes encontrar la emblemática parroquia de San Miguel Arcángel, una iglesia de estilo neogótico que se ha convertido en el símbolo de la ciudad. A su vez, Guanajuato es un estado ubicado en el centro de México. Tiene una historia que se remonta a la época prehispánica, cuando estaba habitado por diversos grupos indígenas. Sin embargo, fue durante la época colonial cuando Guanajuato adquirió gran importancia debido a sus ricos yacimientos de plata. Durante más de 3 siglos, la explotación de la plata convirtió a Guanajuato en una de las ciudades más ricas de México
y atrajo a personas de diferentes partes del mundo en busca de fortuna. La arquitectura de Guanajuato es impresionante y refleja su pasado colonial. El centro histórico de la ciudad de Guanajuato fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988. Aquí encontrarás hermosas iglesias, plazas, calles empedradas y callejones pintorescos. Morelia es una hermosa ciudad ubicada en el estado de Michoacán en el centro occidente de México. Fue fundada en 1541 por el primer obispo de Michoacán, Antonio de Mendoza. Durante el periodo colonial, Morelia se convirtió en un importante centro cultural y educativo. La arquitectura de Morelia es uno de los mayores atractivos, por lo que también fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El centro histórico está lleno de magníficos edificios coloniales, plazas y calles empedradas. Destacan la majestuosa Catedral de Morelia, un impresionante ejemplo de arquitectura barroca. Volcanes. México es conocido por ser un país con una gran cantidad de volcanes debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad volcánica y sísmica. Popocatépetl es uno de los volcanes más famosos y activos de México, ubicado en los límites de los estados de México, Puebla y Morelos. Con una altura de 5.426 metros, es el segundo volcán más alto de México, ha registrado numerosas erupciones a lo largo de la historia y es vigilado de cerca por las autoridades debido a su actividad. Iztaccíhuatl, situado en el mismo complejo volcánico que el anterior, es el tercer volcán más alto de México, con una altura de 5.230 metros. Es conocido como la mujer dormida debido a su forma que se asemeja a una figura acostada. Y finalmente, el Pico de Orizaba es el volcán más alto de México y el tercer volcán más alto de América del Norte, con una altura de 5.636 metros. Se encuentra en el estado de Veracruz y es un destino popular para los montañistas porque su pico está cubierto de nieve. Guadalajara, la perla del occidente. Guadalajara, conocida como la perla del occidente, es la ciudad más grande del estado de Jalisco y una de las ciudades más importantes del país. Es considerada la cuna del mariachi y del tequila, dos de los símbolos más reconocidos de la cultura mexicana. La ciudad cuenta con numerosos museos, teatros y festivales que resaltan su historia y tradiciones. Guadalajara presenta una mezcla de estilos arquitectónicos que abarcan desde la arquitectura colonial hasta la contemporánea. En el centro histórico de la ciudad se encuentran hermosos edificios coloniales como la Catedral de Guadalajara, el Palacio de Gobierno y la Plaza de Armas. También cuenta con construcciones modernas y vanguardistas como el Instituto Cultural Cabañas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Guadalajara es un importante centro industrial y tecnológico en México. Es conocida como la Silicon Valley mexicana, debido a la presencia de numerosas empresas de tecnología y electrónica en la ciudad. También es un centro de producción de alimentos y bebidas, industrias textiles y manufactura en general. La ciudad cuenta con una destacada infraestructura educativa, incluyendo prestigiosas universidades como la Universidad de Guadalajara, que es una de las instituciones educativas más grandes y reconocidas de México. En resumen, Guadalajara es una ciudad vibrante y llena de historia, que combina desde espacios coloniales hasta edificios modernos que te atrapan. Economía de México. La economía de México es una de las más grandes de América Latina y se caracteriza por ser diversificada y orientada hacia el comercio. Las empresas manufactureras en México producen una amplia gama de productos, incluyendo automóviles, electrónicos, productos textiles y productos de consumo. La industria petrolera ha sido históricamente un importante motor económico para el país. El turismo aporta divisas, genera empleo y contribuye al desarrollo de diversas regiones del país. En el ámbito agrario podemos destacar que México es el productor mundial número 1 de aguacates, aunque también produce maíz, caña de azúcar, mango, naranjas y otros, sin contar que es uno de los 10 mayores productores mundiales de carne de pollo, res y miel. Monterrey, ciudad industrial. Monterrey, conocida como la ciudad de las montañas, es una de las ciudades más importantes de México en términos industriales y económicos. Se encuentra en el estado de Nuevo León, al noreste del país. La historia industrial de Monterrey se remonta al siglo XIX, cuando la ciudad se convirtió en un importante centro manufacturero y comercial.
La fundación de empresas como Fábricas de Papel y la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey sentó las bases para el desarrollo industrial de la ciudad. Monterrey alberga una amplia gama de industrias que van desde la siderúrgica y metalúrgica hasta la automotriz, la alimentaria, la química y la electrónica. Empresas nacionales e internacionales han establecido plantas de producción y centros de operaciones en la ciudad, lo que ha impulsado su crecimiento y desarrollo económico. La ciudad de Monterrey también ha fomentado la innovación y el desarrollo tecnológico. Cuenta con instituciones educativas de renombre como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, que promueven la investigación y la formación de profesionales altamente capacitados en áreas técnicas y científicas. La ubicación estratégica de Monterrey cerca de la frontera con Estados Unidos ha impulsado el desarrollo de una sólida infraestructura logística. Desiertos y manglares. México cuenta con diversos ecosistemas, entre los cuales se incluyen desiertos y manglares. Dentro de sus desiertos más importantes encontramos el desierto de Sonora, ubicado en el noroeste de México, y es uno de los desiertos más grandes y biodiversos del mundo. Presenta una variedad de flora y fauna adaptada a las condiciones áridas como cactus, arbustos y especies como el borrego cimarrón y el coyote. Muy cerca el desierto de Altar, con hermosas dunas de arena que atraen a cientos de turistas al año. En el norte de México encontramos al desierto de Chihuahua, el más grande de Norteamérica y con gran variedad de cactus y arbustos que resisten este tipo de condiciones climáticas. Por otra parte, los manglares son ecosistemas costeros que se desarrollan en áreas de transición entre el mar y la tierra firme, en zonas tropicales y subtropicales. México cuenta con extensas áreas de manglares a lo largo de sus costas. Algunos de los manglares más importantes son los manglares de la península de Yucatán en el Golfo de México y los manglares de Nayarit en la costa del Pacífico. Ruta del vino. Pero México no es solo playas, charros y manglares. Este país tiene una cultura vitivinícola fuerte. La ruta del vino en México se encuentra principalmente en el estado de Baja California, en la región noroeste del país. En particular, el Valle de Guadalupe, ubicado cerca de Ensenada, es la zona vinícola más reconocida y visitada. Cuenta con numerosos viñedos y bodegas que producen una amplia variedad de vinos de alta calidad. Encontrarás bodegas que ofrecen catas de vino, recorridos por los viñedos, maridajes gastronómicos y actividades relacionadas con el mundo del vino. En la ruta del vino de México se cultivan diferentes variedades de uva, tanto tintas como blancas. Algunas de las más destacadas son la uva Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Tempranillo, Malbec, Chardonnay y Sauvignon Blanc. Comida mexicana. La comida mexicana es reconocida a nivel mundial por su diversidad, sabores intensos y combinación de ingredientes frescos. Se caracteriza por su riqueza cultural, ya que es el resultado de una fusión de tradiciones indígenas, españolas y de otras influencias culinarias a lo largo de la historia. Además, ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Las tortillas son uno de los elementos fundamentales en la comida mexicana. Se elaboran a base de masa de maíz y se utilizan como base para muchos platillos como tacos, enchiladas, quesadillas y tamales. Las salsas y condimentos son una parte esencial de la comida mexicana, desde la popular salsa roja y salsa verde hasta el picante chile habanero y el guacamole. Las salsas añaden sabor y picantería a los platillos. México cuenta con una larga lista de platillos que necesitaríamos otro video entero para hablar de ello. Su gente. Los mexicanos suelen ser personas alegres, amistosas y hospitalarias. La familia juega un papel central en la vida de los mexicanos y los lazos familiares suelen ser muy fuertes. Quien visita México quiere regresar, no solo por la belleza del país, sino también por la calidez de su gente. En conclusión, México es un país que cautiva con su riqueza histórica, su cultura vibrante y sus paisajes asombrosos. Es un destino que te invita a explorar, disfrutar y sumergirse en una experiencia inolvidable. Te invito a que le des like al video si te ha gustado y te suscribas al canal. Apóyanos dejando algún comentario y cuéntanos cuál es tu lugar favorito de México. Me despido por hoy, sonríe y sé feliz.